Tengo aquí a el señor Veneno, Aldo Castro. ¿Qué te ríes, Aldo? Hace mucho que no destilaba veneno. No, hace mucho te le llevas destilando veneno en el Twitter. Público. Y Twitter, ¿qué es? Es público. Pero bueno, tú irás en medios, en micrófonos, radios. En medios tan importantes como el tuyo. Sí, y luego si va si vaya con otro, ya le dices sí. Pero bueno, está bien. Y tenemos a Marco Antonio Esquer, que ellos son activistas por los derechos de de personas en situación de discapacidad. También estamos a ver si llega ahorita, ¿no? Sí, el licenciado Manuel Cérez. Y bueno, nos vienen a platicar de cómo no se cumple con esta ley integral, ¿no? De personas en situación de discapacidad, y ustedes afirman que, bueno, se está violando la ley por todas partes por todos los entes gubernamentales. Ok, a ver, venga, sí. No sé quién quiere. Bueno, bienvenidos. Así que nada, gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias por aperturarnos este espacio tan importante, este medio tan importante. Sin duda alguna, Marco Antonio, licenciado Cérez y yo somos de los impulsores de la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad hace 27 años. 27 años. Estamos hablando por allá del 97, 98. Logramos que se promulgara el reglamento también. Después la ley se modificó en 2010, se modificó en 2015, y de 2015 a la fecha, el Ejecutivo, que es el responsable de presentar el reglamento para que la ley entre en vigor, desde 2015 no la han presentado. No la presentaron los dos gobernadores anteriores, y tampoco la ha presentado este gobierno. No sé si recuerdan, en alguna ocasión el año pasado yo estuve en Palacio de Gobierno, y es la última vez que pude entrar a Palacio. Ya no me han dejado entrar nunca. Que por cierto, fíjate, ni siquiera periodista eres, y eres el único que le ha preguntado algo. Y le pregunté sobre la estafa legislativa, ¿no? Sí. Le pregunté sobre la ley de discapacidad, sí, sobre los beneficios que deberían de tener, el respeto hacia los derechos de las personas con discapacidad, porque yo soy papá de una joven con discapacidad. Y tengo muchos amigos, y el 30% de las familias tenemos personas integrantes con discapacidad en nuestras familias. 30%. ¿No? El 30%. ¿En Sonora, o en todo México, okay, en todo México. ¿En Sonora cómo anda? En Sonora más o menos es un promedio un poquito más alto en Sonora que el resto de la República, porque por situaciones de los contaminantes que hay de la agricultura se da mucho más. Ahorita hay mucho autismo, es uno de los estados que tiene mayor autismo, Sonora. Entra en esta ley las personas, o sea, no solamente son discapacidad física. Es intelectual también. Okay. Sí. Pero lo curioso es que los legisladores hacen leyes y leyes y leyes y leyes, y no se han preocupado por realmente que entre en función la ley que se modificó en el 2015, okay, que hasta le cambiaron de nombre. Entonces... ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Antes se llamaba Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad, y hoy en día se llama Ley para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad o en situación de discapacidad, que le ponen nombres muy rimbombantes, pero no nos llevan a nada. Hemos encontrado nosotros, con algunos legisladores de la legislatura actual, cierto apoyo, y me atrevo a decir los nombres. Natalia Rivera nos ha apoyado, la Pinky, el Pato, nos han apoyado en estas iniciativas que nosotros como ciudadanos tenemos. Nos han apoyado mucho la diputada Beatriz Cota Ponce, mucho nos apoya ella. Sagrario, la diputada de Guatabampo. Del PAN, ¿no? Del PAN, sí. Del PAN, y Karina Zárate. Karina Zárate. Hoy de Morena. Hoy de Morena, sí. Y que fue titular del DIF. Que fue titular del DIF, y ella está en la misma situación que yo, en lo particular, porque ella tiene un hijo con discapacidad también. Pero es bien curioso que el resto de los diputados les vale gorro. O sea, no tienen la más mínima intención. En alguno de los eventos que había de transparencia, yo quería que el Congreso invitara al ISAF a que vigilara el cumplimiento de las cuotas laborales que deben de cumplirse.
Ernestina Castro y la diputada Tadei bloquearon No me digas. bloquearon esa, que porque yo era muy venenoso. Ese fue todo el argumento. Ese fue el argumento, bloquearon. Bueno, tienen razón de que eres venenoso. No, sí soy, no lo niego, ¿no? Que les iba a echar a perder la reunión, que iba a ir a hacerles grilla, y que ellos no querían grilla en el Congreso. O sea, Celeste Tadei y Ernestina Castro. Ernestina Castro. Y otra que es así, muy visceral, es la otra del PAN, Alejandra López Noriega también. Dime. O sea, Sagrario Montaño, ella preside la comisión de grupos vulnerables. Tiene toda la intención, es una señora muy bien intencionada, pero como ella no pertenece al grupo parlamentario que está en el poder, a los que tienen mayoría, a los que obedecen al gobernador, a los que tienen amo, pues ella no tiene ningún apoyo para nada. En el Instituto Estatal Electoral pasa exactamente lo mismo. Son 7 consejeros y solamente la consejera Alma Alonso es la que se preocupa por estos temas. El presidente y el resto, o sea, entre los 7 consejeros se hace uno solamente. No tienen ninguna intención. En diciembre, por presión social, se hizo una especie de evento donde se iban a recopilar todas las intenciones de las personas con discapacidad y de sus familiares para que se cumpla con la ley, porque la misma ley establece cuotas a los partidos políticos y el Instituto Estatal Electoral, igual que el Instituto Nacional Electoral, están omisos, están dormidos, es un tema que no quieren tocar. Ahorita por presión, aparentemente en estos días van a hacer algunas publicaciones al respecto. Pero ¿qué pasa? Ya los tiempos no van a dar y las personas con discapacidad van a seguir perdiendo sus derechos. O sea, el Estado mexicano y el Estado de Sonora tienen una deuda histórica en cuestión de salud con las personas con discapacidad, en cuestión laboral, porque las personas con discapacidad se parten la madre para salir adelante y terminar carreras y les dan los peores trabajos. No les dan posibilidades de crecer. Y el instituto también está violando los derechos políticos de estas personas. Ahorita estamos al 20 para las 12 y es hora de que no hacen ningún acuerdo. Son diferentes grupos, los LGBT también tengo entendido que están pidiendo su cuota, y es un derecho que está inscrito, que emana de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sin embargo ellos no tienen la intención y todavía se molestan si les dices algo. Entonces es bien curioso que quienes somos los contribuyentes y que pagamos los sueldos, y no cualquier sueldo, porque los consejeros no ganan una miseria, no ganan el salario mínimo, los diputados no ganan el salario mínimo tampoco. Entonces, sí es tiempo de que levantemos nosotros la voz como ciudadanos y exijamos al gobernador, porque él es la cabeza principal. En aquella conferencia de prensa donde yo le hice esas preguntas, se comprometió. Según él, me jugó el dedo en la boca, como le gusta hacerlo, como el laboratorio que acaban de descubrir allá en el Quiriego, que era falso. Que era, pues, nadie le creemos nada, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo es posible que lleve a reporteros a tomar, a dar fe? Y no hubo ningún detenido, no hubo nada, o sea, eso ni ellos se lo creen. Entonces, Aarón Grajeda quedó de que la Secretaría de Educación y Cultura, que es una de las partes responsables, se iba a ser responsable de crear el reglamento para que entrara en vigor la ley para personas con discapacidad, y hasta la fecha ya no he vuelto a saber de Aarón. Recuerdo que ahí el gobernador te ofreció una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo, pero nada más ¿quiénes eran? Era Lorena Valles, en ese momento directora del DIF, porque es su responsabilidad. Sí. Hasta la fecha jamás ha habido respuesta de la Secretaría de Salud, que es otra de las partes que, si quieres, ve con él por ahí. Y luego la Secretaría del Trabajo, Pancho Vázquez, que es otra, él sí se ha acercado en 2-3 ocasiones conmigo en lo personal, y la subsecretaria del Trabajo también, para ver qué podemos hacer, pero no vamos a poder hacer nada si no se sientan el DIF, la Secretaría de Salud, la Consejería Jurídica, que también hay... En ese momento era que soy secretario de gobierno. No, ya estaba él como secretario particular, Adolfo. No, jefe de oficina. Jefe de oficina del Ejecutivo, sí. Y está un señor de lentes morenitos, sí. No recuerdo, Adriel, algo así se llama. Adriel, él es el consejero. Entonces, ninguno está haciendo su tarea. Adriel Córdoba. Ninguno está haciendo su tarea,
Y volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué tienen que hacer las personas con discapacidad y qué tenemos que hacer las familias de las personas con discapacidad para poder que en México funcionen bien las cosas? O sea, tenemos que levantarnos en guerra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A mí en lo particular me molesta mucho que el gobernador ande levantando perritos y gatos por todos lados y haciendo simulacros de que es un buen hombre y no le interesa en lo más mínimo a las personas con discapacidad y el 30% de la población de Sonora, y esto se va a ir incrementando porque no se están haciendo programas preventivos. Tampoco queremos nosotros, como impulsores de la primera ley de integración social de las personas con discapacidad, que este movimiento se convierta en un botín político, porque por supuesto que van a tratar de hacerlo un botín político. Los políticos van a andarse tomando fotos con las personas con discapacidad y después no se van a volver a acordar de ellos. Entonces, estamos viviendo una situación sumamente delicada y yo invito al gobernador como a él le sirve el Congreso y le sirve el Instituto, están a su servicio, pues que también haga lo conducente, que de veras en vez de estar siendo solidario, que también es válido que sea solidario con los animalitos de la calle, que sea solidario con las personas con discapacidad. ¿Qué es las violaciones son recurrentes? La violación principal es que todos los partidos políticos, así como se ha incluido a los indígenas, a las comunidades indígenas, en que, por ejemplo, hay un regidor étnico en los municipios, debe de haber en los cabildos una persona con discapacidad. Debe de haber en todos los partidos políticos, así como está la equidad de género, mitad hombre, mitad mujeres, debe de haber entre las mujeres o entre los hombres una persona con discapacidad o que represente a las personas con discapacidad. Pero no vividores que se quieran subir a ese barco a sacar beneficio de eso. ¿Hay vividores también? Hay muchos, sí. Por supuesto que hay muchos. No se escapa ningún sector, ¿no? De todo hay en la viña del Señor, ¿no? Entonces, sí, de verdad, invito al presidente, hace poco estuvo aquí contigo, y habla de unos discursos. ¿Qué presidente? El del Instituto Estatal, al Neri Ruiz. Del Instituto Estatal Electoral, sí. Entonces, ¿para qué gastaron dinero en esa consulta para los derechos de las personas con discapacidad si no iban a hacerlo conducente, si no iban a hacerlo correcto, si no le iban a dar seguimiento? O sea, no es posible que ya falten pocos meses para que empiecen para las campañas electorales y aún no han dado las reglas para que los partidos políticos incluyan a personas con discapacidad o en situación de discapacidad y que las cosas se hagan bien. Nadie va a poder luchar por las personas con discapacidad, sino ellos mismos o sus propios familiares. Muy bien. Marco Antonio, ¿qué es lo que, bueno, ya anunciaba, le preguntaba acá a Aldo Castro cuáles son las violaciones recurrentes a esta ley? ¿Tú qué visión tienes sobre esto? Antes que nada, te agradezco el espacio, a todo el auditorio, hasta que se me hizo conocer el famoso Chiquitín. Es el Chiquitín, sí. Órale, qué bien. Oh, el Chiquitín aquí es rockstar ya también. Vienen y se toman fotos con él, a mí no me pelan. Así de plano. Es que es el poder tras bambalinas. Ay, caray. Aquí sí él quiere, se cae la transmisión y valió mal. Híjole, me imagino. Así que hay que tratarlo con respeto el Chiquitín. Mira, haciendo un poco el tema general, mira, estamos tan jodidos, no encuentro otra palabra. A pesar de que tenemos un marco legal internacional, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Aarón, que es increíble que en el 2006 México lo solicitó a la ONU, México, y fue ratificado en 2007, de 50 derechos de educación, empleo, salud, derechos políticos, y México ha sido el país con mayor índice de violaciones a la ley, ¿sí? Tenemos la Ley General de Inclusión Federal de Personas con Discapacidad, y de igual manera la Ley 194 famosa que nos platicaba aquí el buen Aldo, ¿no? 194 que hace en el 99 creamos un grupo muy importante en Sonora, la famosa Ley 186, lo que comentabas anteriormente, en donde pues todo es muy bonito, ¿no? Los artículos
de que, por ejemplo, en el artículo número 30, el gobierno del estado y los municipios, por obligación, deben de emplear cuando menos el 3% en la plantilla laboral. Y lamentablemente, Aarón, no se ve ni el 30% allí, ¿no? Otra referencia que te puedo dar, que el censo del INEGI 2020, increíble, nos arroja que en México tenemos 20.8 millones de personas con discapacidad. Sonora es el equivalente a más de 450,000 personas con discapacidad, ¿no? Imagínate el universo tan grande, multiplicado por 2 o 3 familiares. Imagínate, el violatorio a los derechos políticos, como bien lo decía Aldo. ¿Quién, como un padre o una persona con una discapacidad, que realmente le duela la situación, como ahorita venía el compañero y líder del grupo, Manuel Ceres, batallando para subir escaleras, el ciego para llegar a su casa o vender trapeadores? ¿Cuántas veces no he visto jóvenes vendiendo escobas y trapeadores? ¿Quién más que ellos, que nos duele que realmente nos representen en los cabildos, en los congresos, en las diputaciones federales? Porque mira, lo platicaba con Aldo, lo he platicado con el maestro Ceres. Es increíble que a raíz, vaya la palabra, que la discapacidad se ha hecho lucrativa. ¿En qué sentido? Que ya hay puestos que quizás políticos para contender por la discapacidad. Ya hay puestos de funcionario en instituciones. Surgen paladines de la discapacidad cuando nunca han estado en esto, ¿no? Es decir, personas oportunistas que lamentablemente nunca han luchado realmente por los derechos con discapacidad. Y los pocos empleos, Aarón, existe un Consejo Estatal de Discapacidad que el titular no tiene ni discapacidad. Ni sensibilidad tampoco. Pero aparte... Discapacidad de sensibilidad. Sí, pero aparte, Aarón, es increíble que una institución, no por etiquetar, ni por paternalismo, que deberían de estar cuando menos el 50% de personas con discapacidad están ocupados por chambistas, o por compromisos políticos, por familiares, amiguismo, y eso no se vale, ¿no? Porque al final del día, nosotros luchamos por derechos, no por paternalismo, ¿sí? Luchamos porque se nos dé un espacio. Y qué mejor ahora que son las acciones afirmativas, la apertura, la oportunidad, para que realmente una persona con discapacidad nos represente en el Congreso del Estado, ¿no? Porque, reitero, ¿no? Imagínate, como decías, Aldo, sueldazos. Tenemos una comisión de atención a personas con discapacidad que, lo curioso, son puras mujeres. Y la sensibilidad brilla por su ausencia, salvo la diputada Betty Cota, mis respetos, Karina Zárate, mi respeto, Montaño, como decía bien. Sagrario Montaños. Inclusive ahorita la que va a entrar, mi respeto, la licenciada Natalia Rivera, persona con realmente sensibilidad. Es decir, para ya darle espacio al maestro Ceres, necesitamos realmente que esas posiciones, número uno, lleguen personas con discapacidad. No porque uso lentes o uso pupilentes, hay que a todo dar. Ya soy discapacitado porque una curul, 60,000, 70,000 pesos a todo dar. Que tenga una discapacidad, o sea, un padre con discapacidad como Aldo, que se agarra a fregadazos ahí con todo el mundo, ¿sí? Reconocido ahí, que yo creo que en vez de tener 1 millón de amigos, tiene 1 millón de enemigos, ¿no? Válgame la redundancia. Pero tiene otro 1,5 millones de... Eso sí. Y eso sí valen. Y eso sí valen, totalmente de acuerdo. Número 2, que realmente se compruebe que ha luchado por las personas con discapacidad, ¿no? Porque es muy fácil decir, yo soy luchador social, o sea, cualquiera puede ser luchador social, pero qué mejor que lo compruebe. ¿Por qué? Porque hemos hecho una lucha, no de años, de décadas, pues. Y sabemos que los partidos políticos, obviamente, hay poca apertura, hay obviamente ya la gente que posiblemente
ya las tienen elegidas para esos puestos, pero nosotros estamos aquí legítimamente luchando por esos derechos, ¿no? Muy bien. Abogado Manuel Ceres. Y no está en el padrón de personas con discapacidad. Batalló mucho para subir las escaleras y porque una persona del INEGI decidió que no tenía discapacidad. ¿Por qué? No está en el padrón. ¿Cuál fue el argumento de que...? Porque se vale por sí mismo, dice. Bueno, Sí, hay una metodología inadecuada en INEGI para censar y para establecer a las personas con discapacidad. Pues estoy a la orden. Okay. No, lo que nos quiera, lo que usted traiga, para cerrar acá el tema, en cuanto a esto de las violaciones de los derechos políticos de los discapacitados. Es un tema que hemos venido trabajando durante 7 años en buscar la alternativa de género en la primera instancia cuando se da para la mujer, y que subsecuentemente los grupos vulnerables del país iniciamos un término en el marco de las acciones afirmativas que establece la Constitución dentro del espíritu del primero constitucional y subsecuentemente avalado por el 5º de la Convención de Naciones Unidas y el 29 de la misma Convención de la ONU, donde especifican el derecho inalienable de la representación de las minorías de personas con discapacidad, no en el entorno de los partidos políticos. Los partidos políticos son el instrumento de la viabilidad, de término a la ley de partidos políticos, sino como un espíritu legítimo ante la discriminación histórica que padecen todos estos grupos vulnerables. En ese sentido, el espíritu fundamental que no se ha entendido es de que debe haber voz y asiento para los grupos vulnerables, y en este caso las personas con discapacidad, como lo dice Marco Antonio, que ya a pesar de que se equivoca, sigue equivocando el INEGI, es el 16% del total de la población en México, y que a este momento pues yo soy, a pesar de ser una persona con secuelas de polio, en el censo no entré porque me baño solo, porque me voy a trabajar solo, porque trabajo 14 horas diarias y porque no entro en el rango metodológico de INEGI. Lo que quiero decir con esto, que quedaron millones de gentes que con este perfil, que tienen una autonomía por su actitud de trabajar y luchar por su existencia, no son registrados por INEGI. El espíritu de la Convención, de la Constitución, de las leyes que emanaron de las personas con discapacidad en el país es muy estricta y rigurosa. Se deberá de incluir a las personas de los grupos vulnerables porque deben de tener la voz y el voto y la defensa y el argumento en favor de esos grupos vulnerables. Hay una lamentación, ¿no? Que creo que aquí Aldo, el contador Castro, lo ha dicho, Marco Antonio, que es en el espíritu que parece una rebatinga el espíritu, ¿verdad? En ese sentido, pues yo convoco a los partidos políticos de esta importante tribuna para que determinen sus criterios, para que postulen a verdaderos líderes sociales que han defendido por años la lucha de las personas con discapacidad. Porque si bien son tan poquitas, ¿verdad? Lo comentaba con el presidente del Consejo Nacional de Morena y me decía, ¿y cuántas son, verdad? Pues a nivel nacional son 6 federales de mayoría, 2 plurinominales, y ahora que Mover, que es el Movimiento Nacional Asociativo de Mexicanos con Discapacidad, que es la representación que aquí tenemos, impugnamos al INE por hacer acciones en retrospección de quitar candidaturas, y logramos que en este periodo 23-24 se abriera la apertura al Senado de la República para las personas con discapacidad en materia de una senaduría de representación proporcional,
pues que todo mundo se relambe los bigotes. Qué bueno que lo consiguió mover, ¿verdad? Y pues a ver a quién le toca. Entonces, ese es el paquete, pero lo grave de esto, ya se mencionó la cantidad aquí, es que de 20.8 millones de mexicanos con discapacidad, apenas la representación mínima es de 9 representantes populares a nivel federal en el país. Muy bien. Les voy a leer unos comentarios porque han entrado bastantes. No les voy a leer todos aquí al aire porque por el tiempo, pero a ver, dice Alejandro Jaimes, quiero felicitar mucho al señor Aldo Castro, porque es un ciudadano que, como muchísimos, estamos inconformes con la simulación encabezada por este gobierno que tanto nos prometió. Aldo es también voz para muchos que no tenemos donde quejarnos públicamente. Ojalá la oficialía de partes, que es el Congreso, la oficialía de partes, sí, se ponga las pilas y sean menos gachos y más conscientes con las causas. José Fidel Ramírez dice, grande tu aportación a esta causa, Aldo Castro. Lo dicen acá también, que los invitados te cuenten en qué consiste la discapacidad actual del titular del organismo de la juventud. Es de los que habla Aldo. ¿Quién es el de los...? No, es una Rebeca Valenzuela, creo que se llama, pero no la conozco yo. No sé qué discapacidad tiene. Dice Alejandro Castro, el metiche, le vamos a decir. No, saludos a Alejandro Castro. Dice, buenas tardes, Aarón, escuchando a Aldo Castro, les pregunto, ¿cómo puede Celeste Tadei negar o restringir a quien puede tener acceso a ser escuchado en el Congreso? 2, ¿no es eso una forma de discriminación? A Aldo le tocó lidiar con las peores legisladoras. Qué lamentable. Dice, saludos. Pues sí, bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, sí, pero ¿qué querías? Pues muy nada más invitar a los legisladores que si les queda una poquita de dignidad, que si de veras la conocen, apoyen a Sagrario Montaño para que impulse, que proyecte mejor esta causa. Sagrario Montaño es quien preside la comisión. Ella preside la comisión de grupos vulnerables. De grupos vulnerables, pero no cuenta con ningún apoyo. Está la iniciativa de la diputada Karina Zárate de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí está en el congelador también. Y eso que Karina es parte del equipo de Morena. Beatriz Cota Ponce, que no se cansa. Entonces, que tomen el ejemplo. También de la 4T. Que también está en la 4T, Natalia Rivera. De hecho, a Natalia le tocó en esa ocasión cómo estos dos personajes y el Pollo Castelo y esos bloquearon para que yo no pudiera asistir. O sea, la condición fue que yo no entrara a la sesión de la comisión. Entonces, ellos son trabajadores de nosotros, de los ciudadanos, y tienen que hacer lo que corresponda. Ellos tienen la obligación de defender nuestros derechos. Igual los consejeros, que les quiten los 100,000 pesos que ganan al mes. O sea, es increíble la soberbia que reina en el Instituto Estatal Electoral, empezando por el presidente. La única que se preocupa por los grupos vulnerables, insisto, es la consejera Alma Alonso. De ahí en más, del resto no se hace uno solo. Entonces, a invitar a los ciudadanos a que exijamos el cumplimiento de nuestros derechos. Muy bien. O sea, no pueden estar ellos sobre nuestros derechos. Pues sí, en teoría, no constitucionalmente, pero ya sabes cómo. Pero están porque nosotros lo toleramos. Exactamente. Pues muchas gracias. Aquí vamos a darle seguimiento, y pues las veces que sea necesario, que consideren que necesitan el micrófono aquí. Y en los otros espacios que nos abran, espacios también. Ahí sí ya no tengo injerencia para que se nos abra. Ya buscaste a los otros colegas. Parece ser que Juan Carlos Zúñiga ya nos va a autorizar. El Finolis. Si no, le vamos a seguir dando carrilla ahí en la... No, cámara, pero... Ya te puso que como chinga. Que se aguante el cabrón. Muchas gracias. Muchas gracias, Aarón, por ese espacio. Muchas gracias al auditorio. Y por favor, apóyenos para que las cosas cambien. De nosotros depende que las cosas cambien. Órale, tú que eres tan con la ortografía y la redacción, no es auditorio, es audiencia. El auditorio es lo físico. Sí. Ándele, cabrón. Te tenía que ganar una. Gracias. Vámonos, gracias. No le cambie. Ya está con nosotros Natalia Rivera, quien está impulsando una iniciativa para que ya no se paguen estacionamiento en el ámbito en los locales comerciales. Regresamos.